Bienvenidos sean todos a este su canal Mambo y Neuronas RD. En el día de hoy estaremos hablando de los crímenes que más impactaron la sociedad dominicana. Como regla general estaremos dejando fuera los que son crímenes de políticos que ocuparon un puesto público. No vamos a mostrar imágenes de cadáveres, sino que simplemente vamos a mostrar la imagen de las personas en vivas. Puede ser que mostremos imágenes de los culpables, pero no cadáveres, debido a que no queremos incentivar el morbo y mucho menos causar dolor a los familiares de las víctimas. Así que con eso en mente vamos a iniciar con casos. El 6 de noviembre del 2009, pues sucedió un hecho abominable, uno de los hechos más trágicos que ha sucedido en la sociedad dominicana, cuando dos hombres de nacionalidad haitiana, residentes en el área de la comunidad de Las Cejas, la provincia de Francisco de Macorís, encontraron envuelto en una lona sucia con rastros de cemento y pintura el cadáver de la joven Lojara Tavares Rosarios, de apenas 19 años. Junto al cadáver encontraron una cartera con los documentos de María Teresa Medina Molina y dos celulares. El cadáver estaba totalmente con el rostro desfigurado, heridas de tijera en el cuello, muchos golpes contundentes en lo que es la cabeza y la cara, y heridas de tijera en el pecho, corto en los senos, incluso trataron de cortárselo. A pesar de todo esto, se mantuvo con vida, ¿verdad? El motivo de la muerte fue ahorcada con un cordón de zapato y un pedazo de tela. Se tejieron diversas hipótesis alrededor de este lamentable suceso. Algunos daban cuenta de que una persona del mismo sector de Las Cejas, que tenía algún tipo de inconveniente con la joven Lojara Tavares, pues había amenazado a esta jovencita. De hecho, la persona a quien acusaba el rumor público pues vivía a muy poca distancia de donde encontraron el cadáver. Y los días después fue apresada, fue investigada María Magdalena Marizán Flores. Se le atribuía un inmenso poder económico producto de una fortuna. Habían informes de que esta señora había dado una golpiza a su hija porque no quería que se juntara con la joven Lojara. También se tejieron rumores alrededor de que fue por un asunto pasional. Supuestamente una persona que mantenía una relación con la señora Marizán, pues aparentemente también tenía una relación con Lojara, y por esto fue que la mataron. Pero esto nunca se confirmó. Las personas pensaron en esto por la hazaña, y además de que la supuesta pareja de la señora Marizán pues le había hecho unas 15 llamadas a la jovencita la noche antes de morir. El desenlace de esta historia, pues había historia de amenazas y persecución contra un joven menor de edad del sector Los Maestros, y fue apresado. Se le acusaba en ese entonces de el asalto de la joven María Teresa Medina. El nombre de ese joven es Víctor Alfonso Brito Vázquez, como apodo El Guachi. Supuestamente la había despojado de la cartera, de sus pertenencias, y esto fue lo que encontraron al lado del cadáver. Al investigarlo, pues confesó ser el autor del asesinato. El Guachi reveló en presencia de su abogado y del procurador general de la provincia pues haber matado al estudiante. Supuestamente pues la señora Marizán Flores ofreció 2 millones a los sicarios que hagan esto. Él iba a ser como intermediario, pero al escuchar la cantidad, al enterarse de que eran 2 millones de pesos, decidió hacerlo él. Y la versión que dio era muy débil, ¿verdad? Porque supuestamente la obligó en un motor, pero luego se determinó que fue en un carro. La obligó a subirse a la parte de atrás del carro, según él confesó, y la golpeó salvajemente, la pateaba la cabeza, le daba con el arma. Supuestamente la amarró. Las heridas que tenía Lojara en el cuerpo pues se la propinó la señora Marizán Flores, las heridas de tijeras que le hicieron en los senos, en el pecho
en el cuello. La joven permanecía con vida, se aferró a la vida. Eso causó un dolor terrible, ¿verdad? Escuchar la manera. Pues finalmente la ahorcó con el cordón de un zapato y un pedazo de tela. Por este hecho fue declarada culpable la señora María Magdalena Marizán Flores. Se le condenó a una pena de unos 20 años y al pago de 5 millones de pesos a los padres. Esto sucedió el 11 de noviembre del 2003. También fue condenado pues Víctor Alfonso Brito, alias El Guachi, como autor material a la pena máxima, unos 30 años y al pago de 3 millones de pesos. El Guachi falleció el 29 de octubre del 2012 cuando intentaba escaparse del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle donde guardaba prisión, así que fue herido de bala por miembros de la policía. Este caso pues conmovió mucho por la hazaña, el odio, la maldad con que asesinaron a esta joven, una joven llena de vida y la manera en cómo sufrió. Un caso muy triste el de los Lara Tavares. La banda asesina de taxistas. El 11 de abril del 2010 el país completo se espantó al enterarse de la noticia de que una banda compuesta por 6 jovencitos de entre 15 y 20 años, que desde el año 2007 hasta principios del año 2010 asesinó y torturó a 7 taxistas de diferentes compañías. Todos los crímenes de estos taxistas se cometieron en el sector de Santo Domingo Este. Los adultos detenidos de esta banda, el señor Joel de la Rosa de 18 años y Jesús Reyes González de 20 años de edad, quienes, según la policía, se hacían acompañar de 2 jóvenes y 2 jovencitas también del sexo femenino de entre 15 y 17 años que formaban la banda para abordar a los taxistas, solicitar sus servicios y luego pues resultaban ser víctimas de robo, asalto y posteriormente torturas y asesinatos. Al momento de su detención en el grupo se ocupó un revólver, armas blancas y otras herramientas que utilizaban durante los asaltos. Las víctimas de esta banda fueron los señores Adelis Calderón González Brito, Anito Beltrán, Estanislaos Cayetano Pascual, Jonathan Bello de Olio, Nelson Tavares Hernández, Joan Manuel Rodríguez Balleste y el capitán de la Marina de Guerra Hernández Romero Sánchez. Un caso muy triste porque el salvajismo con el que asesinaron a estas personas y lo torturaron impactó mucho. Escuchar cómo le trataban de desgarrar la piel, los golpeaban salvajemente, incluso algunos les rociaron con ácido hasta por dentro de los oídos. Se acusó en ese momento de satanismo a los jóvenes, había rumores de satanismo, ya que incluso encima de los cadáveres pues sostenían relaciones sexuales. Jesús Reyes González fue el único condenado a 30 años de prisión. Después todos los demás fueron condenados a penas de entre 3 a 5 años de cárcel. El Código Penal de aquella época amparaba mucho a los menores y lamentablemente esta fue la pena que se le dio. Un caso muy triste que marcó grandemente la sociedad dominicana porque hasta ese momento entendíamos que los menores de edad pues no cometían actos como estos. No había tal maldad en el corazón de niños y adolescentes. Eso enseñó a la sociedad dominicana que los niños y adolescentes también pueden albergar maldad en su corazón. Sin duda, uno de los casos que más dolor causó en la sociedad dominicana fue el caso de la niña Carla Maciel. Carla Maciel Cabrera Reyes fue una niña de 10 años de edad que desapareció misteriosamente el 25 de junio del año 2015 tras salir junto a su hermanita de un culto evangélico, llevada en una motocicleta a un lugar desconocido, y esto sucedió en el municipio de Pedro Brán de la provincia Monseñor Noel. Durante más de un año la sociedad dominicana pues se mantuvo consternada y pendiente de las noticias y del caso de esta jovencita,
ya que era incomprensible que una niña se esfumara ante la vista de todos sin dejar ningún tipo de rastro. El cuerpo de la niña fue desenterrado el 16 de agosto del año 2016. Los restos estaban en unos terrenos que se encontraban detrás de la finca del doctor Hipólito Santana, fue el médico fundador de las clínicas integral de la zona oriental en Santo Domingo y quien falleció en agosto del 2015. Fue encontrado por indicaciones de quien lo enterró, el señor Darwin José Trinidad Infante, quien le dio la información a la fiscal de Santo Domingo, Olga Dinaya Verías. Desde la cárcel, el señor Darwin Trinidad informó mediante una nota de voz difundida en un programa de televisión nacional que el asesinato de esta menor tuvo que ver con la extracción de órganos. Imaginen el impacto que causó esto en la sociedad dominicana, pues pensar que se estaban robando a los niños con el propósito de extraerle los órganos. Causó mucho pánico en la sociedad. De hecho, textualmente dijo: yo lo que quiero decir es que esas instituciones que están investigando a ver si el caso fue de órganos, yo estoy seguro, un 100% de que fue así. Lo que pasa es que ellos lo van a tratar de descartar porque hay millones y millones en riesgo. Esto lo dijo el señor Infante. Por el caso, el tercer tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó a 30 años al señor Darwin Trinidad Infante y a Juan Cabral Martínez. Un caso con mucho misterio, acusaciones, de hecho todavía están en litigio. La familia de la niña, la madre, está acusando directamente a la hija del doctor Hipólito Santana. Y allanaron las clínicas, el procurador general. Mucho misterio envolvió este caso, o sea, nunca se supo a ciencia cierta qué realmente sucedió, cuál fue el motivo del asesinato, por qué el asesino lanzaría el cadáver en una propiedad privada que estaba cerrada con candado, por qué el acusado se inventaría la extracción de órganos o el experimento rarísimo que mencionó. De hecho, dijo en una entrevista que le hiciera el programa SIN el señor Darwin Trinidad, quien fue condenado por este caso, que él secuestró a la niña y se le entregó a la hija, directamente y personalmente a la hija del dueño de la clínica integral, y que luego ellos le devolvieron la niña con una laparotomía exploratoria, es decir, una cirugía, el cadáver de la niña, desde el epigastrio, la parte más arriba del abdomen, hasta la parte inferior del abdomen. Un caso muy triste, un caso que consternó grandemente a la República Dominicana. El caso Chamán Chacra. El jueves 6 de febrero del año 2018 fueron encontrados 3 cadáveres en estado de descomposición dentro de una vivienda en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez del Distrito Nacional. Fueron encontrados producto del hedor que emanaban los cadáveres. Los cuerpos sin vida inmediatamente fueron identificados y pertenecían a la señora Reina Isabel Encarnación y sus 3 hijos, de 2 niñas y un niño, las niñas Daniela y Ángela Encarnación y el niño Ramín Encarnación. El principal sospechoso de este caso fue el señor Víctor Alexander Portorreal, alias el Chamán Chacra. Fue perseguido por este horrendo crimen y su apresamiento se produjo en el sector 30 de Mayo, alrededor de la calle central en la capital de República Dominicana. La investigación arrojó que los homicidios de la joven madre y sus 2 niñas se produjeron el domingo 4 de febrero del 2018 en la mañana, y el del niño pues se produjo al día siguiente. De acuerdo a la policía, el hombre confesó que mató a la madre dentro de su habitación con un arma blanca, una sevillana de unas 3 pulgadas, y la dejó atada, mientras una de las menores salía a comprarle cigarrillos. Cuando regresó, pues ahorcó a la niña con una corbata, a las 2 niñas, y violó los cadáveres. Y luego entonces salió de la casa, la dejó cerrada y se fue, que el niño que estaba jugando afuera se fue con él. Volvió a la casa en horas de la tarde
y al otro día pues asesinó al niño también. Esto es de acuerdo a la confesión del señor Portorreal a las autoridades. En el lugar del hecho se colectó la sevillana, la navaja con el que el agresor pues asesinó a la madre. Las corbatas estaban envueltas en los cuellos de las víctimas. La Policía Nacional informó que, de acuerdo al análisis del perfil del detenido en la red social Facebook, este tiene un comportamiento metálico, rockero y satanista. Inmediatamente se declaró culpable. Dijo que sí, que él fue el causante de las muertes y causó gran dolor como una joven madre pues fue vilmente asesinada junto con sus hijas y el cadáver de estas niñas fue violado y ultrajado de esa manera. Por este hecho, el señor Víctor Alexander Portorreal Mendoza, alias el chamán Chakra, fue condenado a 30 años de prisión. Un caso que dolió mucho en la sociedad dominicana e impactó el grado de crueldad con el que se efectuó. Los Verdugos de la Fosa fue una banda que en el 2016 se dedicaba a asaltar choferes del transporte público en la zona de San Pedro de Macorís, en La Romana y Atomayor. Especialmente se dedicaban a asaltar choferes de minibús, a quienes obligaban a ir hasta un lugar apartado en la comunidad de H3 del municipio de Juan Dolio, para luego de torturarlos, golpearlos, pues lanzarlos vivos en una fosa. Las víctimas de esta banda fueron el señor Vidal Dionisio Berroa Mansueta. Este fue el primer muerto según declaraciones de uno de los acusados o de uno de los condenados. Y este señor fue encontrado en las aguas del río Iguamo, amarrado de pies y manos y con una funda negra atada al cuello. O sea, fue el primero, por eso no habían perfeccionado, por así decir, su manera de cometer los crímenes. David Polanco, de 40 años, Germán Arredondo Quesada, de 48 años, y Gary Wilson Rodríguez Castro, de 45 años. Los miembros de esta banda lo conformaban el señor Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, Radamés Ramírez Rodríguez, Luz Divina Martínez, Samuel Fortuna Peña y Jaime Valentín Encarnación. La confesión de Hugo Zorrilla llevó a encontrar una fosa de una residencia en la comunidad de H3, como mencioné ahorita. Los cadáveres de estas personas eran personas que asesinaban a sus víctimas con extrema violencia y maldad. De hecho, según mencionaba el señor Hugo Zorrilla, luego de golpearlos veían que pudiera caminar, algunos incluso con los ojos vendados le decían camina. Las personas iban caminando sin darse cuenta que caerían en una fosa y que morirían ahí, tal vez con huesos rotos, pasarían días picados por insectos y ese tipo de cosas. En 2018 esta banda fue condenada, todos los miembros, entre 30 y 20 años de cárcel, un caso que consternó toda la República Dominicana. Supuestamente los vehículos, las guaguas que robaban, pues eran vendidas en la región de la frontera y Haití. Así que 4 personas honestas de trabajo fueron asesinadas por esta banda.